El sonido de las copas chocando llenaba el salón, mezclándose con las risas de amigos y colegas. Era la fiesta de aniversario de la empresa donde Laura trabajaba, una de esas reuniones llenas de caras sonrientes y conversaciones vacías. Había luces tenues y una música suave que apenas lograba tapar el murmullo de las decenas de conversaciones simultáneas. Me apoyé en la barra, girando lentamente mi vaso de whisky mientras miraba a Laura desde la distancia. Ella estaba con un grupo de compañeros, riendo de algo que había dicho uno de ellos, un tipo alto y bien vestido que no reconocía. Lo observé con más atención, notando cómo se inclinaba hacia ella, susurrándole algo que la hizo soltar una carcajada más fuerte de lo normal. La mano del tipo se posó en la parte baja de su espalda, y aunque fue por un segundo, bastó para que una punzada de incomodidad me recorriera el pecho. Decidí no hacer nada, no quería ser ese marido paranoico que arruina la noche por una simple interpretación errónea. Pero cuando me acerqué para ofrecerle otra copa, Laura dio un pequeño paso hacia atrás, como si mi presencia rompiera un momento íntimo que no me pertenecía. ¿Todo bien?, pregunté, forzando una sonrisa. Sí, claro, respondió rápidamente, demasiado rápido. Solo estábamos hablando de trabajo. El tipo me miró, evaluándome por un segundo antes de extender su mano. David, un placer. Trabajo con Laura en el caso Torres. Ella me ha hablado mucho de ti. Lo dijo con una sonrisa que me pareció demasiado amplia, como si supiera algo que yo no. Le estreché la mano, notando cómo me medía, sus ojos clavados en los míos con una confianza irritante. Javier, respondí, intentando igualar su firmeza. Igualmente. Laura desvió la mirada, fingiendo interés en el grupo que se reía a nuestro lado, y en ese momento noté algo que me heló la sangre. El leve sonrojo en sus mejillas, el brillo en sus ojos, la forma en que se mordía el labio inferior cuando David se acercaba un poco más de lo necesario. Eran señales que conocía demasiado bien, las mismas que había visto en ella hace años, cuando nuestra relación apenas comenzaba y la química entre nosotros era imposible de ocultar. Decidí no hacer una escena. No allí, no en medio de su celebración. Pero la idea ya estaba plantada en mi cabeza, una pequeña semilla de duda que comenzó a echar raíces rápidamente. Tomé un sorbo largo de whisky, sintiendo el calor del alcohol quemar mi garganta mientras trataba de mantener la compostura. A lo lejos, Laura me miró un segundo antes de volver su atención a David, y en ese instante, supe que algo se había roto entre nosotros, aunque todavía no podía ver todas las piezas. Al día siguiente, todavía con la resaca del whisky y las dudas retumbando en mi cabeza, decidí que no podía dejarlo pasar. No era solo el toque en la espalda o la forma en que Laura había esquivado mi mirada, era algo más profundo, una sensación que me arañaba el pecho desde hacía semanas, como si un sexto sentido me estuviera advirtiendo de que mi vida no era tan perfecta como creía. Me levanté temprano, bajé a la cocina y me serví un café fuerte, mirando el reloj de la pared mientras los minutos pasaban lentamente. Los niños seguían dormidos, y la casa estaba en ese silencio pesado que solo se siente en las mañanas de domingo, cuando el mundo parece haberse detenido por un momento. Laura bajó poco después, envuelta en su bata de seda gris, el cabello recogido en un moño descuidado, pero aún con esa elegancia natural que siempre había admirado. Se sirvió un vaso de agua, evitando mi mirada mientras se apoyaba en la encimera, tomando pequeños sorbos como si cada gota fuera un alivio para algo más que una simple resaca. Por un segundo pensé en soltarlo todo, en preguntarle directamente si había algo entre ella y ese tal David, pero algo en su expresión me detuvo. No era culpa, no exactamente, sino algo más parecido a la impaciencia, como si ya estuviera harta de algo que ni siquiera había comenzado a explicar. ¿Te divertiste anoche?, pregunté finalmente, sin apartar la vista de mi taza de café. Sí, estuvo bien, respondió, sin levantar la mirada del vaso. Aunque me pasé un poco con el vino, creo.
Hubo un breve silencio en el que solo se escuchaba el lento tic-tac del reloj y el ruido del agua goteando en el fregadero. Intenté leer algo en su rostro, alguna señal de nerviosismo, pero ella seguía concentrada en su vaso como si fuera lo único que importara en ese momento. Vi que hablabas mucho con David, solté, intentando sonar casual, aunque sentía el calor subiendo por mi cuello. ¿No lo había visto antes? ¿Es nuevo en la firma? Laura finalmente levantó la vista, sus ojos entrecerrados por un segundo como si intentara medir el tono de mi pregunta antes de responder. Sí, es nuevo, entró hace unos meses, dijo, con un tono más cortante de lo que esperaba. Es parte del equipo que lleva el caso Torres, nada más. Parecían llevarse bastante bien, agregué, tratando de mantener mi voz neutra, pero sin poder ocultar del todo la leve amargura que sentía. Ella suspiró, dejando el vaso en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Javier, no empieces con esas cosas, respondió, girándose para mirarme directamente. Es solo un compañero de trabajo, nada más. Quise decir algo más, quizás soltar alguna observación sarcástica sobre cómo los compañeros de trabajo no suelen tocarse la espalda con tanta confianza, pero me mordí la lengua. No quería parecer paranoico sin pruebas, y sabía que si la presionaba demasiado, solo lograría que se cerrara aún más. En lugar de eso, decidí cambiar de táctica. Está bien, solo me pareció que se conocían de antes, eso es todo, respondí, forzando una pequeña sonrisa que apenas se sintió sincera. No quiero ser ese marido molesto que hace preguntas todo el tiempo. Ella me observó por un segundo, sus ojos tratando de descifrar si mis palabras eran una trampa o simplemente una tregua temporal. Finalmente, asintió y se giró para llenar de nuevo su vaso de agua, su espalda marcando una línea clara entre nosotros, como si el tema ya estuviera cerrado en su mente. El resto del día transcurrió con una extraña tensión entre nosotros, una distancia que parecía crecer con cada palabra que intercambiábamos. Almorzamos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos, y cuando los niños finalmente se despertaron y bajaron a desayunar, Laura recuperó su sonrisa automática, esa que usa cuando quiere aparentar que todo está bien aunque por dentro esté a kilómetros de distancia. Decidí que no podía seguir así, que no podía ignorar las señales solo porque me aterrorizaba la idea de enfrentar lo que podría descubrir. Así que cuando Laura mencionó que saldría a hacer unas compras para la semana, me ofrecí a acompañarla. Ella dudó por un segundo, su mirada revelando una pequeña chispa de sorpresa que trató de ocultar rápidamente. No hace falta, Javier, dijo, intentando sonar despreocupada. Solo voy a por un par de cosas, no tardaré. Insisto, respondí, levantándome de la mesa y recogiendo mi taza de café. Así aprovechamos para pasar un rato juntos, ¿no? Ella forzó una sonrisa y asintió, pero noté cómo apretaba los labios ligeramente antes de girarse para subir las escaleras y cambiarse. La semilla de duda en mi mente seguía creciendo, alimentada por cada pequeño gesto, cada mirada esquiva, cada palabra medida que salía de sus labios. Esperé en la puerta de casa, las llaves del coche colgando de mi mano mientras trataba de convencerme de que solo estaba siendo paranoico, que todo esto no era más que el fruto de una mente que había comenzado a imaginar lo peor. Pero mientras escuchaba sus pasos descender por las escaleras, supe que ya no había marcha atrás. Había decidido enfrentar lo que fuera que estuviera ocultando, aunque eso significara destrozar todo lo que habíamos construido juntos. Condujimos en silencio, el ruido del motor llenando el espacio entre nosotros mientras Laura miraba por la ventana, fingiendo interés en el paisaje urbano que se deslizaba rápidamente a nuestro alrededor. Sabía que estaba tensa, lo notaba en cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el cinturón de seguridad, en cómo evitaba mirarme directamente cuando me dirigía a ella para hacer algún comentario trivial sobre el tráfico o el clima. Yo también me sentía atrapado en un extraño juego, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría a toda velocidad, analizando cada gesto, cada pausa, cada suspiro que dejaba escapar.
Me pregunté si siempre había sido así y simplemente no me había dado cuenta, si esta distancia entre nosotros había crecido lentamente hasta convertirse en un abismo sin que yo lo notara, o si todo esto era nuevo, si era el resultado directo de algo que había comenzado a pudrirse en nuestra relación sin que yo tuviera la oportunidad de detenerlo. Al llegar al supermercado, Laura se apresuró a salir del coche antes de que pudiera siquiera quitarme el cinturón, sus pasos rápidos y decididos revelando una urgencia que no cuadraba con una simple compra de fin de semana. La seguí en silencio, observando cómo agarraba un carrito y se adentraba en los pasillos sin siquiera mirar atrás para asegurarse de que la estaba siguiendo. Algo en su forma de moverse, en cómo evitaba detenerse demasiado tiempo en un lugar, me hizo sentir como un intruso, como si estuviera rompiendo algún código no escrito al acompañarla en esta rutina que parecía haberse convertido en algo mucho más personal de lo que debería ser. Me pregunté si esta necesidad de soledad era una señal más de lo que sospechaba, si estos viajes al supermercado se habían convertido en algo más que una simple tarea doméstica. Decidí mantenerme cerca pero a cierta distancia, fingiendo interés en las estanterías llenas de productos mientras observaba cómo ella recogía cosas al azar, colocando artículos en el carrito con movimientos automáticos, casi mecánicos. Me detuve junto a una fila de vinos, mirando las etiquetas sin realmente verlas, mientras ella se alejaba hacia la sección de frutas y verduras. Noté cómo sacaba su teléfono del bolso, lo sostenía cerca de su pecho y miraba alrededor rápidamente antes de desbloquear la pantalla. Fingí estar ocupado comparando precios mientras ella enviaba un mensaje rápido y volvía a guardar el teléfono en su bolso con un movimiento brusco, como si estuviera cometiendo un delito y temiera ser descubierta. Cuando finalmente me acerqué a ella, noté que su respiración estaba ligeramente agitada, su rostro ligeramente sonrojado, como si acabara de correr una corta distancia o se hubiera sobresaltado al verme tan cerca de repente. Ella me lanzó una sonrisa rápida, demasiado rápida, como si quisiera neutralizar cualquier sospecha antes de que tuviera la oportunidad de formularla. ¿Todo bien?, pregunté, forzando una expresión de normalidad mientras tomaba una bolsa de manzanas y la colocaba en el carrito. Sí, claro, respondió ella, girando rápidamente para agarrar un racimo de plátanos, evitando mi mirada de nuevo. Solo estaba viendo si Marta necesitaba algo para su proyecto de ciencias. Asentí lentamente, fingiendo aceptar su explicación mientras mi mente seguía girando, buscando conexiones, pistas, cualquier cosa que me confirmara lo que ya temía pero aún me negaba a aceptar completamente. Mientras empujaba el carrito hacia la sección de carnes, noté que Laura mantenía su bolso cerca, apretándolo ligeramente contra su costado como si temiera que yo pudiera arrebatarle el teléfono en cualquier momento. Me mordí la lengua para no soltar alguna observación sarcástica, recordándome a mí mismo que necesitaba ser inteligente, que no podía permitir que mi rabia me llevara a cometer un error que luego lamentaría. Terminamos la compra en silencio, moviéndonos por los pasillos como dos extraños que se habían encontrado accidentalmente en un lugar demasiado familiar. Al llegar a la caja, Laura se ofreció a pagar, algo que rara vez hacía, y me di cuenta de que probablemente quería evitar que viera el historial de su tarjeta, que quizás no quería que notara los pequeños detalles que podrían delatarla. Me mantuve en silencio, permitiéndole manejar la situación como quisiera, observando cada uno de sus movimientos como un detective que sabe que la clave para resolver un caso no está en las grandes revelaciones, sino en los pequeños detalles que otros tienden a pasar por alto. Cuando finalmente salimos del supermercado y cargamos las bolsas en el maletero, me di cuenta de que Laura había empezado a hablar más, llenando el silencio con comentarios triviales sobre las tareas del hogar, los planes para el próximo fin de semana y las actividades escolares de los niños. Era como si tratara de sobrecompensar, de borrar la tensión de las últimas horas con una avalancha de palabras que no significaban nada en realidad, una forma de enterrar el silencio incómodo que había empezado a crecer entre nosotros como una tercera presencia en el coche. Durante el camino de regreso a casa, la escuché sin realmente prestarle atención,
asintiendo en los momentos adecuados y soltando pequeños sonidos de aprobación cuando ella hacía una pausa para tomar aire. Mientras giraba en nuestra calle y estacionaba el coche frente a la casa, supe que este pequeño viaje al supermercado no había hecho más que confirmar mis sospechas, que lo que había comenzado como una pequeña semilla de duda ahora había echado raíces profundas en mi mente, creciendo sin control hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Cuando llegamos a casa, Laura se apresuró a sacar las bolsas del coche y dirigirse hacia la cocina sin esperar a que la ayudara, como si necesitara poner una barrera física entre nosotros lo antes posible. Cerré el maletero y la seguí, escuchando cómo dejaba caer las bolsas sobre la encimera con un suspiro que sonaba más a alivio que a cansancio. Entré detrás de ella, sintiendo cómo la tensión en el aire se hacía más espesa con cada segundo que pasaba. Decidí no hablar de inmediato, dejándola moverse por la cocina mientras guardaba los productos en silencio, sus movimientos rápidos y precisos, como si tratara de distraerse de algo que la incomodaba profundamente. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos y observándola con atención, notando cómo evitaba mirarme directamente, concentrándose en doblar las bolsas de plástico con una precisión casi obsesiva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se giró para encender el hervidor de agua y prepararse un té, como si ese simple acto pudiera restaurar algo de normalidad en la situación. Sus manos temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente en la taza, y por un segundo pensé en acercarme, en tocar su hombro y preguntarle si todo estaba bien, pero me detuve, recordando que no era el momento para gestos de ternura. Algo estaba mal, profundamente mal, y no iba a dejar que un poco de té y una sonrisa forzada me distrajeran de lo que había comenzado a descubrir. ¿Te preparo uno también?, preguntó finalmente, levantando la vista por un segundo antes de volver a concentrarse en su taza. No, gracias, respondí, sin moverme del marco de la puerta. Prefiero un café. Laura asintió, sin insistir, y se giró para sacar una galleta de un paquete que acababa de colocar en la despensa. La forma en que mordisqueaba la galleta, con pequeños bocados nerviosos, me recordó a alguien que intentaba llenar un silencio incómodo con ruido, cualquier cosa para evitar que las palabras correctas rompieran la fachada que tanto se había esforzado en mantener. ¿Tienes algo que contarme?, solté finalmente, sin molestarse en suavizar el tono de mi voz. Ella se detuvo en seco, el trozo de galleta a medio camino entre su boca y la taza de té. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi cómo su mente comenzaba a trabajar rápidamente, buscando una forma de manejar la situación sin perder el control. Bajó la mano lentamente, dejando el trozo de galleta en el borde de la taza antes de enderezarse y cruzar los brazos, como si esa simple postura pudiera protegerla de lo que estaba por venir. ¿A qué te refieres?, preguntó, su tono ligeramente defensivo, pero tratando de sonar casual, como si mi pregunta no hubiera sido más que una simple curiosidad. ¿Sabes exactamente a qué me refiero?, respondí, dando un paso hacia adelante y apoyando una mano en la encimera, acercándome lo suficiente para ver cómo su mandíbula se tensaba al sentir mi proximidad. Algo no está bien, y no me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que me lo expliques cuando decidas que es conveniente para ti. Laura respiró hondo, sus ojos recorriendo rápidamente la cocina como si buscara una salida, una forma de escapar de la conversación antes de que se saliera de control. Finalmente, dejó escapar un suspiro corto y se giró para apoyar las manos en el borde de la encimera, sus hombros tensos, sus dedos blancos por la presión que ejercía contra la fría superficie de mármol. Javier, por favor, no hagas esto, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escuchar nuestras palabras a pesar de que estábamos solos en la casa. No inventes cosas donde no las hay. ¿Inventar cosas?, repliqué, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en mi pecho, amenazando con desbordarse en cualquier momento. No me trates como a un idiota, Laura. He visto cómo actúas, cómo te comportas cuando piensas que no estoy mirando.
Esto no es solo mi imaginación, y lo sabes. Ella se giró bruscamente, sus ojos ahora llenos de una mezcla de miedo y desafío que no había visto en ella antes. Por un segundo, pensé que iba a gritar, que finalmente iba a soltar todo lo que había estado ocultando, pero en lugar de eso, apretó los labios y me miró fijamente, sus manos todavía apoyadas en la encimera, sus nudillos blancos como la porcelana de su taza. ¿Qué quieres que te diga, Javier? Respondió finalmente, su voz más firme, casi desafiante. ¿Qué me siento atrapada? ¿Que a veces necesito algo más que esta rutina interminable de trabajo, niños y tareas domésticas? ¿Eso es lo que quieres escuchar? Me quedé en silencio por un segundo, sorprendido por la crudeza de sus palabras, por la forma en que su voz había cambiado de tono, pasando de la negación nerviosa a una especie de desafío amargo que nunca había esperado escuchar de sus labios. Sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente, como una cuerda que se tensa demasiado hasta que finalmente cede bajo la presión. Esta no era la mujer con la que me había casado, la madre de mis hijos, la persona en la que había confiado ciegamente durante más de una década. Solo quiero la verdad, respondí, forzando a mi voz a mantenerse firme a pesar de que sentía que mi corazón se aceleraba con cada palabra que pronunciaba. Solo quiero saber si aún somos los mismos, si aún queda algo de lo que una vez fuimos o si todo esto ha sido una mentira desde el principio. Laura me miró en silencio por un segundo más, sus ojos buscando algo en mi rostro, alguna señal de que aún podía controlarme, que aún podía manejar la situación a su favor. Pero cuando no encontró lo que buscaba, simplemente se giró de nuevo hacia la encimera, agarró su taza de té con manos temblorosas y salió de la cocina sin decir una palabra más, dejándome solo con el ruido del hervidor todavía burbujeando en el fondo y el amargo sabor de la incertidumbre quemándome la garganta. Laura pasó el resto del día encerrada en nuestro dormitorio, saliendo solo para preparar algo rápido de cenar para los niños antes de volver a desaparecer detrás de la puerta cerrada. Yo me quedé en el salón, fingiendo estar absorto en un partido de fútbol que no me importaba, mi mente en cualquier lugar menos en la pantalla del televisor. Cada vez que escuchaba sus pasos ligeros en el pasillo, mis músculos se tensaban automáticamente, esperando que se acercara, que dijera algo, que tratara de romper el silencio que se había instalado entre nosotros como una barrera invisible, pero ella se mantuvo alejada, sus movimientos reducidos a lo esencial, evitando cualquier contacto que pudiera obligarnos a hablar de lo que ambos sabíamos que se estaba desmoronando entre nosotros. Cuando los niños finalmente se fueron a dormir, apagué el televisor y me dirigí a la cocina, necesitando ocuparme con algo, cualquier cosa que evitara que mi mente siguiera girando en círculos alrededor de las mismas preguntas sin respuesta. Me serví un vaso de vino, el líquido oscuro y espeso que normalmente me calmaba ahora sabía amargo, como si reflejara el estado de mi relación. Me apoyé contra la encimera, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana mientras intentaba ordenar mis pensamientos, encontrar alguna lógica en el caos que se había apoderado de mi vida en las últimas semanas. Finalmente, dejé el vaso a un lado y me dirigí al pasillo, deteniéndome frente a la puerta de nuestro dormitorio. Podía escuchar a Laura moverse dentro, sus pasos suaves sobre la alfombra, el leve crujido del colchón cuando se sentó en el borde de la cama. Respiré hondo y levanté la mano para llamar, pero me detuve a medio camino, mi puño flotando en el aire como si estuviera a punto de golpear una pared invisible. Me di cuenta de que no sabía qué decirle, que no tenía idea de cómo comenzar esta conversación sin que terminara en gritos y acusaciones que ninguno de los dos estaba preparado para manejar. Me giré lentamente y regresé a la sala, dejándome caer pesadamente en el sofá mientras me pasaba las manos por el rostro, tratando de calmar la creciente sensación de desesperación que se apoderaba de mí. Sabía que no podía seguir así, que necesitaba respuestas, que no podía permitir que esta incertidumbre siguiera carcomiendo lo poco que quedaba de mi cordura, pero también sabía que no podía simplemente forzarla a confesar, que cualquier intento de confrontarla sin pruebas concretas solo serviría para empujarla aún más lejos.
Pasé los siguientes días observando, analizando, tratando de juntar las piezas del rompecabezas que se había convertido mi matrimonio. Laura seguía actuando de forma extraña, sus conversaciones conmigo reduciéndose a lo mínimo necesario, sus sonrisas forzadas y sus excusas para evitar pasar tiempo juntos cada vez más evidentes. Incluso los niños parecían notarlo, lanzándome miradas curiosas cuando Laura se levantaba abruptamente de la mesa después de la cena o cuando desaparecía en nuestro dormitorio durante horas sin decir una palabra. Finalmente, un jueves por la tarde, decidí que ya no podía seguir esperando. Había llegado a casa temprano después de una reunión cancelada y, al entrar, noté que el bolso de Laura estaba abierto sobre el sofá del salón, su contenido desparramado descuidadamente como si hubiera salido deprisa. Me detuve por un segundo, mi corazón acelerándose al ver su teléfono asomando entre los pañuelos y las llaves de su coche, y me encontré estirando la mano antes de poder detenerme. Mi mente ya justificando mis acciones con una mezcla de rabia y desesperación que no podía controlar. Agarré el teléfono y lo desbloqueé rápidamente, agradeciendo que Laura nunca se molestara en cambiar el código que usábamos para casi todo, y comencé a deslizarme por sus mensajes, mis ojos saltando de un chat a otro, buscando cualquier cosa que confirmara mis sospechas. Al principio no vi nada inusual. Solo conversaciones con amigas, mensajes del grupo de padres de la escuela y recordatorios del trabajo, pero cuando llegué a un contacto guardado simplemente como me detuve en seco, sintiendo como el aire en mis pulmones se volvía pesado y denso, cada respiración un esfuerzo doloroso. Sin pensarlo dos veces, abrí el chat y comencé a leer, mis ojos recorriendo rápidamente los mensajes, saltando de línea en línea mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba viendo. Las palabras en la pantalla se mezclaban, se superponían, cada frase una pequeña daga que se clavaba en mi pecho con precisión quirúrgica. No había fotos comprometedoras, no había declaraciones de amor eterno, pero las pequeñas bromas, los mensajes de texto a altas horas de la noche, las referencias a reuniones casuales después del trabajo, todo apuntaba a algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Cuando finalmente dejé caer el teléfono de vuelta en el bolso, me dejé caer pesadamente en el sofá, sintiendo como una ola de náusea me recorría el cuerpo. No tenía pruebas definitivas, no tenía fotos o mensajes explícitos que pudiera arrojarle a la cara como una acusación irrefutable, pero ya no tenía dudas de que algo estaba pasando, de que Laura me había estado mintiendo durante semanas, quizás meses, y que yo había sido demasiado ciego o demasiado confiado para darme cuenta. Me quedé allí, sentado en el silencio de nuestro salón, el teléfono todavía encendido, sus mensajes brillando débilmente desde el fondo del bolso, mientras trataba de decidir qué hacer a continuación, cómo enfrentar a la mujer que había sido mi esposa, mi compañera, la madre de mis hijos, sin destruir completamente lo que quedaba de nuestra familia en el proceso. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una botella de vino casi vacía frente a mí, el teléfono de Laura aún en mi mano, la pantalla iluminada con los mensajes que había leído una y otra vez hasta que las palabras comenzaron a mezclarse en mi mente como un río de traición que no podía detener. Los niños ya se habían ido a la cama, sus puertas cerradas, sus respiraciones suaves y regulares apenas audibles en el silencio de la casa. Sabía que no podía seguir así, que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que no había visto lo que había visto, que no había sentido el frío puñal de la traición clavarse en mi pecho con cada mensaje que pasaba frente a mis ojos. Escuché pasos en las escaleras, suaves al principio, luego más decididos cuando Laura apareció en el umbral de la cocina, su rostro envuelto en sombras, su expresión ilegible mientras me miraba desde la puerta. No dijo nada al principio, solo se quedó allí, sus manos apretadas en los costados, sus ojos fijos en el teléfono que yo aún sostenía como si fuera una pistola cargada, lista para disparar. Finalmente, dejó escapar un suspiro, cruzando los brazos frente a su pecho como si tratara de protegerse de lo que sabía que estaba por venir. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó finalmente, su voz firme pero con un ligero temblor que no pudo ocultar del todo.
Estaba buscando respuestas, respondí, levantando la vista para encontrarme con su mirada, notando cómo sus labios se apretaban en una delgada línea cuando entendió lo que quería decir. Y las encontré. Ella no dijo nada, pero vi cómo sus hombros se tensaban, cómo sus dedos se apretaban un poco más fuerte contra sus brazos, cómo sus ojos se oscurecían ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para manejar la situación. Finalmente, se acercó lentamente a la mesa, deteniéndose a unos pocos pasos de mí, sus ojos aún fijos en el teléfono que yo sostenía con fuerza, mis nudillos blancos por la tensión. «No es lo que piensas», murmuró, su voz apenas un susurro, pero con una nota de desesperación que no pasó desapercibida para mí. «Déjame explicarlo, Javier». «¿Explicar qué, Laura?», repliqué, dejando el teléfono sobre la mesa con un golpe seco, sin apartar la vista de ella mientras se estremecía ligeramente al escuchar el ruido. ¿Explicar por qué has estado enviando mensajes a otro hombre a mis espaldas? ¿Explicar por qué me has estado mintiendo durante semanas? ¿Por qué me has tratado como a un estúpido, como si no me diera cuenta de lo que estaba pasando? Ella se quedó en silencio, su mirada ahora fija en el teléfono sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para salvar lo que quedaba de nuestra relación. Pero yo no estaba dispuesto a darle esa oportunidad, no después de todo lo que había visto, de todo lo que había leído, de todas las pequeñas traiciones que se habían acumulado hasta convertirse en una montaña de mentiras que ahora amenazaba con sepultarnos a ambos. Javier, por favor, intentó de nuevo, su voz más firme esta vez, pero con un toque de desesperación que la hacía sonar menos convincente de lo que probablemente pretendía. No es lo que parece. No es lo que crees. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa mientras la miraba fijamente, notando cómo sus ojos se llenaban lentamente de lágrimas que trataba desesperadamente de contener. Entonces dime, Laura, susurré, mi voz baja pero cargada de rabia contenida. Dime qué es esto, si no es lo que parece. Explícame por qué estás enviando mensajes a otro hombre, por qué estás haciendo planes a mis espaldas, por qué has convertido nuestra vida juntos en una farsa. Ella se quedó en silencio, sus labios temblando ligeramente mientras me miraba fijamente, sus ojos ahora brillando con lágrimas que finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Por un segundo, pensé que iba a soltarlo todo, que finalmente iba a confesar lo que había estado ocultando, pero en lugar de eso, se giró bruscamente, llevándose las manos al rostro mientras dejaba escapar un sollozo ahogado que resonó en la cocina como un disparo en la oscuridad. Me levanté lentamente, mi silla raspando el suelo con un sonido áspero que parecía romper el silencio que se había instalado entre nosotros como una barrera de cristal. Me acerqué a ella, colocando una mano en su hombro, sintiendo cómo su cuerpo se estremecía bajo mi toque, cómo sus hombros se sacudían con cada respiración temblorosa que dejaba escapar. Laura, mírame, dije, mi voz más suave ahora, pero aún cargada de la rabia y la decepción que me quemaba por dentro. Mírame y dime la verdad. Ella levantó lentamente la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de lágrimas, sus labios temblando mientras trataba de encontrar las palabras que pudieran salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Pero cuando finalmente abrió la boca para hablar, cuando sus labios comenzaron a formar las primeras sílabas de una confesión que ambos sabíamos que nunca podría borrar el daño que ya estaba hecho, me di cuenta de que no quería escucharla, que no quería darle la oportunidad de justificar lo injustificable, que no quería permitirle convertir nuestras vidas en un juego de excusas y mentiras que nunca podría perdonar. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la cocina, dejando a Laura de pie junto a la mesa, sus manos aún cubriendo su rostro mientras sollozaba en silencio, su cuerpo temblando ligeramente en la penumbra de la habitación que una vez había sido el corazón de nuestro hogar. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí, apoyándome contra ella mientras dejaba que la rabia y la desesperación me consumieran lentamente, sabiendo que, sin importar lo que pasara a continuación, nada volvería a ser como antes.